Bienvenidos a Palabra Guardada, listos para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un versículo que, quizá hayamos escuchado muchas veces, pero que esconde una riqueza increíble. Juan capítulo 1, versículo 14. Sí, es un versículo corto, pero que abre la puerta a un entendimiento más profundo de quién es Jesús y qué significa su llegada al mundo. Totalmente. Para empezar, escuchemos cómo suena. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad que tiene una fuerza increíble? Sin duda, Juan utiliza un lenguaje poético y directo para presentarnos una imagen impactante, la del Verbo, es decir, Jesús, Dios Hijo, tomando forma humana. Y no solo eso, sino que habitó entre nosotros. El texto original utiliza una analogía muy interesante. Así como nosotros habitamos en nuestros cuerpos como si fueran tiendas de campaña temporales, Jesús plantó su tienda entre la humanidad. Si lo piensas, una tienda de campaña no es un lugar permanente, ¿verdad? Exacto. Esa imagen nos da una pista sobre el propósito de Jesús en la tierra. Su venida no era para quedarse aquí para siempre en forma humana, sino que tenía una misión específica que cumplir. Claro, como si su paso por la Tierra tuviera un tiempo definido, un plan preestablecido. Y hablando de comprender mejor, a veces la palabra encarnación puede sonar un poco complicada. ¿Podrías explicarnos qué significa exactamente? Por supuesto. Encarnación significa que Dios, en la persona de Jesús, se hizo humano. Es decir, el creador del universo eligió experimentar la vida como uno de nosotros con todas sus limitaciones y alegrías. Es realmente asombroso. Y Juan, capítulo 1, versículo 14, los coloca justo en el centro de esta idea. Nos dice que el verbo Jesús se hizo carne y vivió entre nosotros. Pero no solo eso, también vimos su gloria. Y esa gloria no se refiere a un poderío o una grandeza superficiales, sino a la gloria del carácter de Dios. Juan nos está diciendo que en Jesús vimos reflejado el amor, la compasión, la misericordia, la esencia misma de Dios. Es decir, no solo vimos a un hombre bueno haciendo cosas buenas, sino que fuimos testigos de la revelación de Dios mismo a través de su Hijo. Y fíjate que el versículo también dice, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significan estas palabras en este contexto? Gracia se refiere al favor inmerecido que Dios nos concede, mientras que verdad nos habla del fundamento sólido sobre el cual se construye nuestro. Son dos conceptos que a veces parecen opuestos, pero que en Jesús se complementan perfectamente. Claro, porque como seres humanos anhelamos ambas cosas. Queremos experimentar la gracia que nos libera de peso de nuestros errores. Y al mismo tiempo buscamos la verdad que nos da seguridad y dirección en la vida. Exactamente. Y Juan, en este pasaje nos está mostrando que Jesús es la fuente de ambas. En él encontramos la gracia que nos perdona y la verdad que nos ilumina. Ahora bien, para entender Juan capítulo 1, versículo 14 en su contexto completo, es importante mirar el pasaje que lo rodea, ¿verdad? Por supuesto. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18, es una introducción magistral a la persona de Jesús. Es como una sinfonía en la que cada versículo añade una nueva capa de significado, construyendo una imagen completa y conmovedora. Me gusta esa comparación con una sinfonía. ¿Podrías guiarnos a través de algunos de los puntos clave de esa melodía? ¿Qué nos dice Juan acerca de Jesús antes de llegar a este versículo 14? Con gusto. Juan empieza presentándonos a Jesús como el Verbo, el Logos, la palabra de Dios que existía desde el principio junto a Dios y que es Dios mismo. Nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y que en Él estaba la vida, la luz que brilla en la oscuridad. Es decir, desde el inicio, Juan establece la divinidad de Jesús y su rol fundamental en la creación. Exacto. Luego nos habla de Juan el Bautista, quien vino como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él. Pero Juan el Bautista deja claro que él no es la luz, sino que vino para dar testimonio de ella. Es como si Juan el Bautista estuviera señalando hacia algo mucho más grande que él mismo, ¿no? Precisamente. Y esa luz, por supuesto, es Jesús. Juan no dice que él vino a su propia creación, pero la creación no lo reconoció. Qué imagen tan conmovedora. El creador viniendo lo que él mismo creó, pero siendo rechazado. Sí, pero a pesar del rechazo, Juan nos dice que a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a pesar del rechazo generalizado, hay quienes sí lo reconocen y lo reciben como Señor. Y a esos, Dios les otorga un privilegio inmenso, convertirse en sus hijos. Y a partir de ahí Juan nos presenta la encarnación como la culminación de todo lo anterior. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como si Juan estuviera diciendo, después de todo lo que les he dicho acerca de Jesús, ahora quiero que comprendan la magnitud de su amor por nosotros. Se hizo uno de nosotros, vivió entre nosotros, experimentó nuestras alegrías y tristezas. Exactamente. Y lo hizo no desde una posición de superioridad o distancia, sino desde la humildad de compartir nuestra condición humana. Y esa humildad, esa disposición a habitar entre nosotros,
es lo que hace que la encarnación sea un acto tan radical y conmovedor. Y esa imagen de Jesús plantando su tienda entre nosotros nos lleva a otra idea poderosa que encontramos en Juan, capítulo 1, versículo 14. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Es cierto. ¿Qué nos dice esto acerca de la experiencia de aquellos que conocieron a Jesús durante su vida terrenal? Juan nos está diciendo que la presencia de Jesús en la tierra no fue algo ordinario, sino una manifestación extraordinaria del poder y la esencia de Dios. Quienes lo vieron y escucharon no solo se encontraron con un hombre sabio o un líder carismático, sino que fueron testigos de la revelación de Dios mismo a través de su Hijo. Entonces, al decir vimos su gloria, Juan nos invita a comprender que la encarnación no fue solo un acto de humildad, sino también una revelación de la divinidad de Jesús. Exacto. Y esa gloria, según el texto, estaba llena de gracia y de verdad. Dos conceptos que, como ya mencionamos, se entrelazan de manera perfecta en la persona de Jesús. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy en día? ¿Cómo puede impactar nuestra vida el reconocer a Jesús como la fuente de la gracia y la verdad? Buena pregunta. Vivimos en un mundo que a menudo nos empuja a buscar la felicidad de la aprobación de los demás, en el éxito material o en el placer efímero. Pero la gracia de Dios nos ofrece una libertad diferente. La libertad de ser amados incondicionalmente, de ser perdonados y de encontrar nuestro valor en Él. Es decir, la gracia nos libera de la presión de tener que ser perfectos o de tener que ganarnos el amor de Dios. Así es. Y al mismo tiempo, la verdad que encontramos en Jesús nos da un fundamento sólido para nuestra vida. En un mundo donde la información cambia constantemente y donde las opiniones se multiplican, la verdad de Dios nos ofrece un punto de referencia inmutable, una brújula que nos guía en medio de la incertidumbre. Claro, porque si basamos nuestra vida en ideas o valores cambiantes, terminaremos sintiendo que estamos construyendo sobre arena. Exactamente. La verdad de Dios nos da la seguridad de que estamos construyendo sobre una roca firme, sobre algo que no se derrumba ante las tormentas de la vida. Volviendo a la estructura del prólogo de Juan, habíamos mencionado que era como una sinfonía que nos presenta a Jesús de manera magistral. ¿Cuáles son algunos de los movimientos clave de esa sinfonía que nos llevan hacia la culminación de la encarnación en el versículo 14? Juan empieza presentándonos a Jesús como el Verbo eterno, la palabra de Dios que participa en la creación de todo lo que existe. Luego nos habla de la luz que brilla en la oscuridad, una luz que el mundo no reconoce, pero que ofrece vida a quienes la reciben. Y nos habla también de la gracia y la verdad que se manifiestan plenamente en Jesús, el Hijo unigénito del Padre. Es como si Juan estuviera preparando el terreno, sentando las bases, para que podamos comprender la magnitud de la encarnación. Exacto. Nos muestra primero la divinidad de Jesús, su rol creador, su poder, para vencer la oscuridad. Y luego, cuando llegamos al versículo 14, podemos entender la encarnación no solo como un acto de humildad, sino también como la culminación lógica de todo lo anterior. Es decir, la encarnación no es un evento aislado, sino que se inserta dentro de un plan divino más amplio, un plan que tiene como objetivo la redención de la humanidad. Precisamente. Bien. Y para comprender mejor este plan, podemos recurrir a las reflexiones de algunos estudiosos que han dedicado su vida a desentrañar las Escrituras. Me parece una excelente idea. ¿Qué nos dicen ellos acerca de la encarnación y su significado? El Dr. J.I. Packer, un reconocido teólogo, escribió algo muy interesante acerca de la encarnación. La encarnación en sí es un misterio insondable, pero le da sentido a todo lo demás que contiene el Nuevo Testamento. Es una frase que invita a la reflexión. ¿Cómo es que un misterio puede dar sentido a todo lo demás? ¿Qué quiere decir Packer con esto? Packer nos invita a considerar que la encarnación, aunque sea un concepto que nuestra mente finita no pueda comprender completamente, es la clave para entender el plan de Dios para la humanidad. Es decir, que sin la encarnación, sin Dios haciéndose hombre en la persona de Jesús, el resto del Nuevo Testamento no tendría sentido. Exacto. La muerte y resurrección de Jesús, su sacrificio expiatorio, su victoria sobre el pecado y la muerte, todo esto se basa en el hecho de que Él primero se hizo hombre. Claro, si Jesús no hubiera sido verdaderamente humano, no podría haber sufrido y muerto por nosotros. Y si no hubiera sido verdaderamente Dios, su sacrificio no hubiera tenido el poder de redimirnos. Precisamente. La encarnación es el puente que conecta el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, y es en ese puente donde encontramos la esperanza de la salvación. Y Packard también resalta la importancia de leer el prólogo de Juan, especialmente durante la Navidad. Dice, la Iglesia de Inglaterra lo lee todos los años como el Evangelio de Navidad. Y esto es acertado. ¿Por qué crees que es acertado? Porque en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se explica tan claramente como en el prólogo de Juan la naturaleza divina de Jesús y el significado de su venida al mundo. Leer Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18, durante la Navidad nos ayuda a centrarnos en el verdadero significado de la celebración, no en los regalos, las fiestas o las decoraciones,
sino en el nacimiento del Salvador, el Dios que se hizo hombre para redimirnos. Es una excelente manera de recordar que la Navidad no se trata solo de una celebración cultural o familiar, sino de un acontecimiento que transformó la historia de la humanidad. Y para terminar, quiero compartir una cita del escritor Samuel D. Gordon que me parece muy conmovedora. Jesús es Dios explicado en un idioma que el hombre puede entender. ¡Qué frase tan poderosa! ¿Cómo podemos aplicar esta idea a nuestra propia vida? ¿De qué manera Jesús nos ayuda a comprender a Dios? A veces la idea de Dios puede parecernos abstracta, lejana, incluso incomprensible. Pero Jesús, a través de su vida, sus palabras y sus acciones, nos muestra el rostro de Dios de una manera accesible y cercana. En Jesús vemos la compasión de Dios por los que sufren, su amor incondicional por los pecadores, su deseo de restaurar nuestra relación con Él. Es decir, Jesús nos revela un Dios que no está encerrado en un cielo lejano, sino que se acerca a nosotros, se compadece de nuestras debilidades y nos ofrece su perdón y su amor. Exactamente. Y esa es, en última instancia, la gran noticia que celebramos en Navidad. Que Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús, el Verbo hecho carne, para ofrecernos la salvación y la vida eterna. Sí, es impresionante. A veces nos cuesta comprender la grandeza de Dios, su inmensidad, y tener a Jesús como esa figura que nos explica a Dios en términos que podemos comprender es un regalo increíble. Sin duda. Y esta idea nos lleva de vuelta a la frase de Packers sobre la encarnación como el misterio que da sentido a todo el Nuevo Testamento. Si pensamos en los relatos evangélicos, ¿qué vemos? Vemos a Jesús sanando a los enfermos, consolando a los afligidos, confrontando la hipocresía, anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y todas esas acciones cobran un sentido más profundo cuando las entendemos a la luz de la encarnación. No se trata simplemente de actos aislados de bondad, sino de la manifestación del amor de Dios a través de su Hijo hecho hombre. Exacto. En la encarnación, Dios no solo se revela a sí mismo, sino que también nos muestra cómo es nuestra verdadera relación con Él. Jesús nos enseña a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es un llamado a vivir de una manera diferente, a transformar nuestra vida a partir del encuentro con este Dios que se ha acercado a nosotros en la persona de Jesús. Así es. La encarnación no es solo un dogma teológico, sino una invitación a una experiencia personal, a una relación viva con Dios. Y esa experiencia, esa relación, es la que puede transformar nuestra vida y darle un sentido profundo, un sentido que va más allá de nuestras preocupaciones cotidianas. Totalmente. Y para terminar, me gustaría recordar la imagen que mencionamos al principio, la de Jesús plantando su tienda entre nosotros. Esa imagen nos recuerda que su paso por la tierra no fue permanente, pero también nos invita a reflexionar sobre la manera en que Él sigue presente en nuestras vidas. ¿A qué te refieres? Aunque Jesús ya no está físicamente entre nosotros, su espíritu sigue actuando en el mundo, en la iglesia, en el corazón de cada creyente. Es decir, la encarnación no se limita a un momento histórico en el pasado, sino que tiene una dimensión presente y continua. Exacto. Y eso nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros ser tiendas para Jesús en el mundo de hoy? ¿Cómo podemos reflejar su amor, su gracia y su verdad en nuestra vida cotidiana? Son preguntas que nos interpelan profundamente y que nos invitan a seguir explorando el misterio de la encarnación y su significado para nuestra vida. Sin duda, la encarnación es un tema inagotable, un pozo de sabiduría que nunca deja de sorprendernos. Y en esta inmersión profunda, en Juan capítulo 1, versículo 14, hemos apenas rozado la superficie de este gran misterio. Esperamos que esta exploración te haya inspirado a profundizar en tu propia comprensión de quién es Jesús y de lo que significa para ti. Y si quieres seguir explorando temas como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido inspirador. ¡Hasta la próxima!